primer lugar, la doctora María Luisa Muñiz es una mujer que lleva pues mucho tiempo, en casi 20 años en nuestro servicio de nefrología de Cruces. Es una trabajadora incansable, durante muchos años ha dependido de ya más de 80 pacientes en hemodiálisis y ha tenido un programa en el que hemos llegado a tener 44% de pacientes con catéter. Es decir, que si alguien nos puede contar cuáles son los problemas de un acceso venoso, no fístula o no injerto, sino catéter venoso, es ella. Entonces, yo creo que vamos a escucharle y luego le preguntamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Julen Ocharan por invitarme y gracias a todos por compartir un viernes a la tarde inquietudes sobre nuestros pacientes en diálisis, ¿no? Bueno, a ver. En todas las salas de hemodiálisis cada vez vemos más pacientes portadores de catéteres, ¿no? Y aunque las guías Kadoki, como bien ha dicho el doctor Gainza, recomiendan un porcentaje inferior a un 10% de pacientes prevalentes, la realidad es que generalmente superamos el 20%, incluso nos acercamos al 30% o lo superamos. ¿Por qué se debe esto? Pues bien, por las características de los pacientes que inciden actualmente en hemodiálisis. Son pacientes añosos, son pacientes diabéticos, muy vasculares. Bueno, no tenemos muchas veces otras posibilidades. La ventaja fundamental del catéter es la posibilidad de utilizarlo de forma inmediata, ¿no? Sin embargo, presenta desventajas muy importantes, como es el incremento de la morbimortalidad, la menor duración del acceso y, bueno, pongo entre interrogantes los peores flujos sanguíneos. ¿Por qué? Porque en la actualidad disponemos de catéteres muy buenos, de un diseño muy bueno que nos permiten flujos muy altos y podemos con ellos realizar cualquier tipo de técnica de hemodiálisis. Sin embargo, yo sí creo que un trabajo multidisciplinar coordinado entre nefrólogos, vasculares y radiólogos podría disminuir esta alta prevalencia. Las complicaciones precoces derivan de la punción del catéter y el diagnóstico se suele hacer de forma inmediata. Las complicaciones más frecuentes de estas es la disfunción precoz, que se debe a malposición del tip, emplazamiento en vaso erróneo o existencia de una vaina de fibrina. Esto es una complicación afortunadamente muy infrecuente, una perforación de aurícula. Y bueno, luego tenemos las complicaciones diferidas, que estas suponen la causa por las cuales vamos a perder el acceso en muchas ocasiones. Son la infección, la estenosis venosa y la disfunción de catéter debido a una trombosis intra o extraluminar o a una migración de catéter. Llamamos disfunción de catéter a flujos sanguíneos inferiores a 300 mililitros por minuto o flujos inferiores a lo que veníamos consiguiendo en las diálisis previas. En el paciente renal existe un medio urémico que favorece un estado de hipercoagulabilidad. Sin embargo, los factores de riesgo trombogénicos más importantes están en relación al catéter y al flujo turbulento que se produce alrededor del catéter, ¿no? Un catéter de mayor tamaño o que se está moviendo y provocando una malposición o un catéter infectado tiene mayor riesgo de poder provocar una trombosis. La trombosis puede ser extrínseca o intrínseca. Entre las trombosis extrínsecas tenemos la venosa, la más frecuente es la yugula subclavia, aunque también cada vez vemos más trombosis de cava. La mayoría son asintomáticas y se pueden sospechar por circulación colateral y disfunción del acceso. Pero en algunos casos nos dan síntomas, que el más típico es el edema unilateral o bilateral en esclavina si es una trombosis de cava. El diagnóstico se hace por Doppler o angiotac y el tratamiento en todo este tipo de trombosis es retirada del catéter y anticoagulación, en este caso mínimo de 3 meses. En algunos casos es preciso anticoagular previamente durante 3 o 4 semanas para luego poder retirar el catéter con una mayor tranquilidad y minimizando la posibilidad de embolización, ¿no? En casos de trombosis extensas se puede hacer trombolisis química o mecánica, sin embargo hay muy poca experiencia, casi no hay artículos en pacientes en hemodiálisis. ¿Qué nos puede ocurrir también? Cada vez con mayor frecuencia, que no hay otro acceso, entonces deberíamos mantener el catéter y anticoagular de forma crónica. La típica fase es el edema en esclavina de una trombosis de cava. Luego tenemos el trombo mural, que se produce como consecuencia del movimiento de catéter dentro del vaso, lesiona el endotelio y el catéter queda embebido en el trombo y se produce una mala función del catéter. Se puede diagnosticar por ecotransesofágica y tratamiento, como he dicho, retirada y anticoagulación, ¿no?
En cuanto al trombo auricular, es muy importante el tamaño. Trombos menores de 2 centímetros generalmente no tienen mucha trascendencia clínica, pero los que tienen más tamaño sí nos podemos encontrar con problemas importantes. Algunos, lo único que encontramos es una disfunción del catéter, pues bueno, el tratamiento de siempre. Aquí la anticoagulación pues sí sería recomendable igual hasta 6 meses, o hacer vigilancia del catéter mediante ecos y ver que cuando esté organizado o haya desaparecido, pues ya podríamos suspenderla, ¿no? Pero a veces nos dan complicaciones importantes de embolización, infección, arritmias cardíacas secundarias al tamaño del catéter. Entonces tendríamos que hacer una trombectomía quirúrgica simultánea a la retirada del catéter, ¿no? Luego, la causa más frecuente en cuanto a las trombosis de disfunción del catéter y pérdida del mismo es el trombo intraluminal o en punta de catéter. Es importante en cada sesión hacer una prevención con lavados con suero salino y sellado. Bueno, yo sí creo que con anticoagulante, ¿no? Sin embargo, no se recomienda la anticoagulación sistémica. Una vez que se produce el trombo, pues bueno, el paciente viene a dializarse. Lo primero que tenemos que intentar es lanzar jeringazos con fuerza de suero salino, a ver si, bueno, son pequeños trombos que los vamos a embolizar, pero no van a provocar ningún problema clínico, ¿no? Si esto falla, tratamiento fibrinolítico con uroquinasa o TPA. Si conseguimos buenos flujos, pues bueno, el problema es solucionado. Generalmente, si en menos de 2 semanas tenemos que volver a utilizar las enzimas líticas, habría que pensarlo y probablemente estaría indicado cambiar el catéter mediante guía o bien colocando un catéter de forma paralela sin retirar el previo y luego, una vez colocado el nuevo catéter, retirar el antiguo para retirar la vaina de fibrina, que es una de las causas más frecuentes de disfunción precoz del injerto, ¿no? Otros tratamientos indicados para la vaina de fibrina es el pelado mecánico, que consiste en cateterizar y luego ese catéter tiene como una especie de lanzadera con un anillo que coge la vaina de fibrina, se cierra el anillo, no sé si podéis ver, ahí cierra el anillo y arrastra la vaina de fibrina. Sin embargo, esto no es muy recomendable y hay bastante riesgo de embolización sistémica. ¿Cómo se puede prevenir todos estos fenómenos trombóticos? Pues bueno, hay distintas maniobras, ¿no? Yo sí creo que está indicado el sellado de catéter, o bien con heparina, uroquinasa, citrato. A ver, en nuestro centro lo hacemos con heparina. Ahora cada vez pues se están leyendo más artículos de posibilidades de que la heparina in vitro parece que favorece la formación de biofilm, sobre todo de estafilococos. Puede haber trombopenia secundaria a la heparina. Bueno, pues se están describiendo efectos secundarios, pero bueno, yo creo que lo que se mete en el catéter, aunque sí pasa a circulación sistémica y sí se pueden encontrar APTTs elevados después de un tiempo, no es tanto, ¿no?, frente al beneficio. Luego tenemos el citrato. El problema que ha habido con él es que se ha utilizado a concentraciones muy elevadas y ha provocado hipocalcemias que a su vez han sido responsables de arritmias y problemas serios, ¿no? Sin embargo, parece que disminuyendo la concentración y concentraciones tan bajas como un 4 o un 7% tienen tanta eficacia como anticoagulante como la heparina. Y esto no provocaría los fenómenos secundarios de arritmias, ¿no? Una ventaja del citrato es que tiene un poder antimicrobiano considerable y, al contrario que la heparina, que favorece el biofilm, el citrato lo inhibiría. Se habla de catéteres impregnados con heparina. Pues bien, tienen buenos resultados, pero a nosotros no nos sirven porque son para catéteres que se van a utilizar durante muy corto espacio de tiempo. La anticoagulación sistémica, aunque no se recomienda, podría estar indicada en algún paciente con un alto riesgo de trombosis, ¿no? En la literatura se lee, bueno, hay autores que buscan INRs bajos de 1,52 y otros que se acercan más a INRs elevados. Otra de las complicaciones diferidas es la estenosis venosa. Lo más frecuente es la subclavia. ¿Por qué se provoca esta estenosis? Bueno, los factores de riesgo más importantes son la existencia de catéteres previos y catéteres que se han infectado.
El tratamiento es controvertido. Si son asintomáticas inferiores al 50%, muchas veces es mejor no actuar y si son sintomáticas está indicada la angioplastia, sin embargo hay mucho fallo, hay mucha restenosis. Las guías Kadoki recomiendan colocar un stent cuando hay una restenosis en un tiempo inferior a 3 meses o después de realizar la angioplastia persiste una estenosis superior al 50%. El éxito del stent tampoco es mucho porque es un stent colocado en una vía, en un vaso venoso con flujo lento y entonces la tasa, aunque anticoagulemos, de trombosis es elevada, ¿no? La cirugía sería una última opción. Y bueno, aquí la complicación estrella, ¿no? La infección. Es una complicación que tiene una elevada morbimortalidad, es mucho más frecuente en catéteres transitorios no tunelizados y el diagnóstico se hace en base a la clínica y luego la confirmación microbiológica, ¿no? Pues, siendo estrictos, rigurosos, pues estaría indicado recoger 2 muestras de sangre, del catéter y de vía periférica, ¿no? Y luego hacer, mediante métodos cuantitativos, ver que hay un crecimiento al menos 5 veces superior del catéter frente a la vía periférica o un tiempo diferencial de crecimiento 2 horas con prioridad de crecimiento del catéter frente a la vía. Sin embargo, que la realidad es que muchos de estos episodios de fiebre ocurren en las diálisis, ¿no? Entonces, durante la diálisis está el catéter, a través del catéter está pasando la sangre a un flujo alto. Entonces, muchas veces no vamos a encontrar diferencias entre la cantidad de germen del catéter y de la vía periférica. Y además, ¿qué ocurre también? Pues que muchos pacientes de estos tienen tan malos vasos que no podemos casi pinchar una vía periférica para sacar un cultivo, ¿no? Entonces, en estos casos, si hay una clínica compatible, si hay un germen extraído de catéter que nos parece que es también compatible con el cuadro que se nos presenta y están descartados otros focos de infección, pues se hace el diagnóstico de infección por catéter. Cuando retiramos el catéter podemos encontrarnos con una punta de catéter positivo y un hemocultivo negativo. Pues yo ante esto creo que estaría indicado tratar si el cultivo es positivo para Staphylococcus aureus o si además el paciente presenta una serie de antecedentes que le predisponen a una infección y que esta infección además pueda ser grave, ¿no? Si no, pues bueno, hacer hemocultivos seriados, vigilar muy de cerca al paciente para adelantarnos al tratamiento. Bueno, se han diseñado multitud de estrategias para intentar minimizar la infección. Ninguna guía, sin embargo, se atreve a hacer recomendaciones estrictas en cuanto a ellas, excepto en cuanto a la asepsia en la colocación y en la manipulación del catéter. Esto es lo que más disminuye el porcentaje de bacteriemias. Este es un estudio realizado en UCI donde la implementación de medidas muy básicas de asepsia en la manipulación del catéter redujo a los 18 meses hasta un 66% el porcentaje de bacteriemias. Es lo más importante que podemos hacer para prevenir las infecciones, es la técnica, la asepsia. Bueno, la colonización nasal por Staphylococcus aureus se asocia a un incremento de bacteriemia y la decolonización mediante el empleo de mupirocina o rifampicina se ha asociado a un descenso importante de las mismas, tanto en pacientes en hemodiálisis como diálisis peritoneal, ¿no? Debiéramos hacerlo previamente a la colocación, ¿no? Lo ideal sería que el paciente fuera negativo cuando se le va a colocar el catéter y luego hay que repetir los controles porque recidivan. El cuidado del orificio es esencial. El orificio es la puerta de entrada de muchas infecciones, entonces hay que hacer curas. Yo creo que es adecuado hacer un lavado con solución salina, un secado minucioso y luego la aplicación de clorhexidina al 2%, evitar la povidona iodada que reseca la piel y bueno, no se desactiva además con la sangre y hoy no se utiliza ya. Y luego, bueno, se podría aplicar antibióticos tópicos. En los pacientes en hemodiálisis sí se ha descrito una buena influencia del antibiótico tópico sobre el orificio, ¿no?
pero yo no utilizaría la amoporicina porque la amoporicina reseca la piel, cambia el pH y puede hacer al paciente más sensible a otro tipo de gérmenes. Sin embargo, el ciprofloxacino óptico, hay que tenerlo en cuenta, tiene un carácter oleoso que protege la piel, ¿no? No hay recomendaciones entre silapósito de poliuretano semipermeable o gasa, ¿no? Pues igual el semipermeable te permite ver un poco mejor. Bueno, el sellado con antibióticos, que antes hemos comentado, ¿no? Pues el sellado con antibióticos consiste en la mezcla de una concentración de antibiótico a una concentración muy elevada, mucho más elevada que la concentración mínima inhibitoria que necesitaríamos, mezclada con un anticoagulante. La finalidad de esto es que penetre en el biofilm y que actúe sobre esas bacterias sesiles resistentes. Entonces, hay muchos trabajos en los que se ve que es bueno como profilaxis. Sin embargo, yo creo que como profilaxis no se debiera utilizar porque la mayoría de estos estudios pues podemos hacer muchas críticas sobre ellas y sobre todo una de ellas es que hay un corto seguimiento, máximo de 1 año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, no nos hablan de posibilidad de toxicidad sistémica y de resistencias. Pero yo, sin embargo, sí creo que podría estar indicada en aquellos pacientes que tienen bacteriemias que se están repitiendo y que no tienen otro acceso vascular. Entonces, pues bueno, sería una medida más, es un paciente ya muy terminal y una medida más que podría ayudarnos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento, no? El tratamiento, pues yo creo que siempre que hay una infección, si podemos retirar el catéter es mejor. Cuando tenemos una infección de orificio en un catéter temporal, yo retiraría el catéter. En catéter permanente, bueno, se puede aplicar antibiótico de forma tópica, si no da resultado a tratamiento oral o intravenoso durante 7-10 días. Y en el caso de que tampoco no nos vaya bien, pues lo que habrá que hacer es retirar el catéter y colocarlo con un nuevo orificio de salida, ¿no? En la infección del túnel, pues el temporal lo mismo, retirar y tratamientos antibióticos sistémicos. Y en el catéter permanente sería también preferible retirar, pero retirar, y además yo en estos casos muchas veces yo creo que está indicado descartar complicaciones metastásicas. Pero si no podemos retirar, pues bueno, lo tratamos con antibióticos sistémicos y vigilaríamos y retiraríamos si no hay respuesta al tratamiento, si persiste la bacteriemia y sepsis o hay una infección por pseudomonas, hongo o estafilococcus aureus. Bueno, las indicaciones que yo creo que tenemos para retirar el catéter es una bacteriemia persistente que dura más de 48-72 horas después de haber empezado la antibioterapia empírica, complicaciones de tunelitis o metastásicas, microorganismos como estafilococcus aureus, pseudomonas o hongos, o que se haya hecho un recambio con guía y haya una colonización importante del misma o una recaída de la infección precoz al finalizar el tratamiento, ¿no? Pues en los demás casos, pues igual podríamos dejarlo, sobre todo si andamos mal de accesos, ¿no? Otra posibilidad que no debemos olvidar en nuestros pacientes es el recambio mediante guía, ¿no? Hay muchos estudios en los que se ha visto un éxito con ello, ¿no? Incluso en algunos como en este, más que cuando retiramos el catéter colocamos un temporal en otro acceso y una vez que la infección está solucionada volvemos a colocar un catéter tunelizado, ¿no? A ver, yo esto creo que es algo que no debemos olvidar, sobre todo cuando andamos muy justos de accesos vasculares, ¿no? Y que lo podemos realizar siempre que el paciente está con el túnel limpio y un recambio demorado, ¿no? O sea, a las 48, 2-3 días después de haber iniciado la antibioterapia sistémica, que el paciente está ya febril, aunque sí es verdad que no hace falta esperar a tener un hemocultivo negativo. Empezamos la antibioterapia empírica, yo creo que sigue vigente lo que hemos utilizado desde hace muchos años, la vancomicina y cefalosporinas de 3ª o 4ª generación o gentamicina, en base a que la mayor parte de los gérmenes son estafilococos, coagulasas negativas y áureas, y un porcentaje nada desdeñable también de enterococos y gram negativos, ¿no? Indicar que ahora cada vez nos estamos encontrando con más estafilococcus aureus meticilin resistente y que bueno, es responsable de una tasa de complicaciones muy alta, ¿no? Bueno,
una tabla un poco sobre qué debiéramos hacer, qué es lo que yo creo que debemos hacer ante una bacteriemia complicada, siempre retirar el catéter y prolongar el tratamiento antibiótico, incluso hasta 8 semanas en caso de osteomielitis, ¿no? Cuando no es complicada, pues bueno, lo ideal, retirar catéter y antibioterapia sistémica, pero lo ideal no es lo que hacemos siempre. Y entonces, pues bueno, valoramos mantener el catéter, sellarlo. Yo en estos casos haría un sellado con antibiótico durante el tiempo que dura el tratamiento sistémico, prolongaría, sobre todo en el Staphylococcus aureus, el tratamiento frente a la actitud de retirar el catéter, ¿no? el tratamiento sistémico. Y en el caso de hongos, pues yo creo que lo tenemos que retirar. Bueno, émbolos pulmonares, una complicación que tuvimos en uno de nuestros pacientes y una endocarditis. Y nada, 2 palabras sobre lo que ya se comentó antes, los problemas que están empezando a surgir con la vancomicina, ¿no? Aparición de resistencias, de tolerancias, de hasta un porcentaje hasta un 20% describen en muchas series de Staphylococcus aureus que no responden con MIC de 1,52 y luego que tiene muy poca penetrancia en el biofilm. Una alternativa que nos surge en estos casos es la daptomicina. Y además con la vancomicina, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, siempre que tenemos un Staphylococcus aureus meticilina-sensible, debemos cambiarlo y poner cloxacilina, ya que la vancomicina implica un mayor fallo en el tratamiento y asocia una mayor mortalidad, ¿no? Bueno, ante estos problemas que nos pueden surgir de la vanco, que sigue siendo un tratamiento importante para nosotros, pues bueno, yo indicaría la daptomicina en casos de intolerancia alergia a la vancomicina, MIC superiores a 1,52 o si estamos tratando con vanco y persiste hemocultivo positivo, ¿no? a las 72 horas. Bueno, como conclusiones, pues el incremento tan importante que hay de catéteres venosos, el aumento que supone en morbimortalidad, la importancia de las medidas preventivas, sobre todo de la asepsia, y bueno, lo ideal que sería hacer un trabajo multidisciplinar entre todos los implicados, ¿no? en el catéter. Y esto es simplemente comentaros la situación de cruces en estos momentos. Llegamos a un 40 y tantos %, logramos rebajarlo el año pasado hacia un 15%, de nuevo estamos en un 27%. Hay causas, bueno, en alguna negativa del paciente, criterios médicos, Raynaud, edad más cardiopatía severa, más pacientes diabéticos, algunos imposibilidad tras intentos de fístulas, de agoretes, y hacia el final nos dimos por vencidos y bueno, luego hay un 48% que están pendientes de cirugía vascular. Este 48% es importante, ¿no? Porque de esos vemos que 2 de ellos, son 11 pacientes al final me parece, y 2 de ellos tienen 3 FABIs previas que han fallado. Uno tiene una fístula y un goretes previo y otros 2 tienen ya una fístula fallida, ¿no? O sea que son pacientes que igual vamos a tener que seguir con ellos con catéteres centrales porque tienen muy mal lecho vascular. Y bueno, ya está.